Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. El de hoy es un video muy personal, pensando en qué temas podían interesarles y tomando en cuenta muchos de los comentarios que leemos de ustedes, tanto públicos como privados, dimos con este tema que esté presente en el día a día de muchos. Y me fue imposible no identificarme, pues desde hace un tiempo me noto muy inquieta, me dan palpitaciones frecuentes, tengo sensación de ahogo y tengo una preocupación de fondo que ni siquiera soy capaz de explicar. Todos síntomas asociados a la ansiedad. Por suerte no parecieran ser verdaderos ataques de pánico como tal, pero ya me está pareciendo que mi cuerpo me está advirtiendo que me tengo que cuidar y probablemente bajar el ritmo. Entiendo que por la pandemia estamos experimentando cambios en nuestra realidad que modifican nuestro estado de ánimo y que no hay que subestimar a la hora de entender lo que nos pasa. El encierro, las limitaciones para el ocio, los viajes, lo complicado que se ha vuelto a hacer cualquier trámite administrativo o médico. Como si la burocracia necesitara complicarse aún más. Me han pesado mucho más de lo que creí. La monotonía, sumada a toda la agresión a la que me expongo al trabajar por internet, y al caprichoso algoritmo de YouTube, del cual dependen nuestros ingresos, me han disparado mi ansiedad. En mi caso, mi contacto con otras personas se ha visto muy reducido. Mis amigos están en todas partes del mundo, menos en el país en el que vivo, y si me he mantenido a flote es porque vivo con mi familia. Entonces pienso en toda esa gente que vive sola, las personas mayores, pero también esos millennials que finalmente lograron mudarse de casa de sus padres y a los que ahora el encierro les agarró solos en casa. O incluso en aquellos que tienen una mala relación con quien viven y que de momento no pueden hacer nada al respecto. Sé que muchos la pasan peor que yo y mi intención no es en lo absoluto ignorar lo grave que puede ser su estado de ánimo en estos momentos. Si hemos querido hacer este video es más bien para sumarnos y conocer mejor de qué va la ansiedad. Y también cómo ayudar a otros a sobrellevarla, porque mucho se habla de la salud física, pero de la mental no tanto. Tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con Elif, mi nueva tutora de Cambly, que me está ayudando a mejorar mi acento y que además es psicóloga. Y le pregunté justamente si cree que la ansiedad es una emoción que podemos dejar pasar desapercibida. So hi Elif, welcome to our channel. I would like to ask you, what are the signs that warn us that we are suffering anxiety? So yeah, absolutely. A lot of people don't realize that they have signs of anxiety. And one of the problems with mental health and mental health treatment is if it waits for too long, it festers. Some of the signs of anxiety would be like sleepless nights, and your stomach is churning, which means it feels like uncomfortable. You get sweaty palms. A lot of the time it comes off as symptoms of other issues. A lot of people don't really think of their mental health. So by the time they go to a doctor, get all the tests done, and it's been years since the problem started. Now it's finally like, oh, maybe it's psychological, and now at this point, it's affecting your life, right? And this is the part that's the most important. If your anxiety is affecting your life seriously, and sometimes it doesn't even have to be that serious. If it's affecting your life, that's when it really is time to get treatment. Gracias, Elif, por compartir con nosotros esta información tan valiosa y útil. Este es uno de los aspectos que más me gusta de Cambly, porque a la vez que mejoro mi vocabulario y pronunciación en inglés, puedo hablar de temas muy interesantes con tutores que son expertos en ellos. Por eso quiero recomendarlo para que tú también puedas disfrutarlo. ¿Y qué mejor momento que ahora? Pues vuelven con el mayor descuento que jamás han dado. Con el Cambly's Flash Black tienes garantizado un precio de Black Friday. Planes desde 36 € al mes, descuentos del 60% en todos los planes de Cambly y también en Cambly Kids. Así que si no pudiste aprovechar el Black Friday, no te lo perderás ahora. Aprovecha hasta el 15 de diciembre para hacer la mejor compra de todas, que es invertir en ti mismo. Te lo dejo en la descripción. Disfrútalo. Sentir ansiedad es muy común porque es la respuesta de nuestro cuerpo y mente ante una situación de amenaza o peligro. Y es hasta deseable, porque nos activa para dar una mejor respuesta ante estos cambios. Pero ¿cómo podemos saber si se trata de un verdadero trastorno más que de una emoción pasajera?
Si los episodios de ansiedad empiezan a ocurrir en momentos inapropiados, con frecuencia y con una intensidad y duración que interfieren con las actividades de la persona, entonces es probable que se trate de un trastorno. Y esto le puede pasar a más gente de la que pensamos. En Estados Unidos se estima que el 25% de la población experimentará algún trastorno de ansiedad, lo cual es una cifra considerable. Además, se da la dificultad de que incluso muchas personas no sean diagnosticadas porque se acostumbran a vivir así. Si te preguntas de qué estoy hablando exactamente, te resumo un poco de qué va. La Asociación Americana de Psiquiatría individuó 7 trastornos principales asociados con la ansiedad. El de ansiedad generalizada, que consiste en sentir una preocupación muy fuerte y constante por temas del día a día y suele ir acompañada de problemas para dormir, tensión muscular e irritabilidad. Los ataques de pánico, que se caracterizan por tener palpitaciones, ahogo o dificultad para respirar, sudoración, opresión en el pecho, sensación de atragantarse, mareo, náuseas, hormigueo y escalofríos. Como son sensaciones muy particulares, a veces son confundidos con episodios de infartos, por lo que es seguro que no pasan desapercibidos. Quien los experimenta tiene miedo a morir o a volverse loco. Por eso decía al comienzo que a mí no me ocurrió esto como tal, sino síntomas mucho más leves. Estos episodios pueden ocurrir en situaciones en las cuales sea complicado recibir ayuda, por lo que la persona que los experimenta comienza a evitar algunos lugares, como por ejemplo el transporte público. Si esto ocurre, estamos hablando de agorafobia, otro de los trastornos de ansiedad. El que lo sufre tiende a quedarse en su casa, lo cual limita muchísimo sus actividades diarias. Si lo que dispara la ansiedad es en cambio la interacción con los demás, se da la fobia social. Mientras que si la fobia va dirigida hacia animales o eventos, se trata de una fobia específica. En estos casos, sabrás si la persona tiene un problema que requiere atención si modifica su comportamiento para evitar el estímulo negativo. Por muchos años tuve que usar un puente elevado para ir a mi anterior trabajo. Y yo sufro de miedo a las alturas. Es difícil transmitir lo mal que la puedes pasar en una situación así a alguien que no lo sufre. Porque si bien sabes que no te estás exponiendo a un verdadero peligro, tú sientes que sí es así. Para resolver lo del puente, por varios meses decidí cruzar por el medio de la carretera, cuando no pasaban carros, por supuesto, lo cual irónicamente se sentía más seguro si bien no lo era, pero no duró mucho tiempo. Volví a usar el puente con todo el esfuerzo del mundo porque había pasado el límite de lo sano y lo sabía. Modificar mi comportamiento para evitar un miedo. Cuando se ha pasado por un evento traumático que supuso un peligro para sí o para otros, puede aparecer el trastorno de estrés postraumático. En estos casos pueden darse pensamientos intrusivos, que son ideas recurrentes y desagradables que recuerdan el trauma. Y finalmente está el trastorno obsesivo-compulsivo, quizás más conocido porque ha sido plasmado en el cine y la televisión, como por ejemplo en la peli Mejor Imposible con Jack Nicholson, que no puede pisar los límites de las baldosas, o en The Big Bang Theory con varios de los rituales repetitivos de Sheldon Cooper. En este caso se tienen pensamientos recurrentes y comportamientos repetitivos, como lavarse demasiado las manos por temor a los gérmenes o revisar si cerramos bien la puerta de la casa al salir. Tuve una época en la que llegué a revisar si había cerrado el carro, por lo que me devolvía, o si había puesto bien los lentes de contacto dentro de su estuche. Suena tonto cuando lo explico, pero básicamente volví a abrir el estuche para ver si los lentes seguían allí. Pero de nada sirve saber que estos comportamientos son irracionales, pues el miedo a que algo malo ocurra es más fuerte y te lleva a repetir la acción. Hace años que no repito este tipo de comportamientos y por suerte todos los trastornos que he mencionado se pueden tratar, bien sea con terapia o con medicación. En mi caso, creo haber tenido síntomas que no representan propiamente un trastorno, pues los he tenido más leves de lo que veo que describen personas que los han sufrido. Y cuando veo este tipo de testimonios, siento mucha empatía. No solo porque entiendo cómo razonan, pues he vivido situaciones similares, sino que suelen quejarse de que socialmente todavía no se les reconoce por lo que están pasando. Hay personas que creen que alguien que sufre de ansiedad a estos niveles puede ser una persona débil, que no sabe lidiar con sus emociones, que no sabe tranquilizarse a sí misma o que simplemente es demasiado dramática. Incluso que puede estar usando su supuesta ansiedad para no trabajar. Y esto es terrible, porque nadie elige pasar semanas en cama como los que sufren de agorafobia por gusto.
ni tampoco lavarse a sí mismos y la propia casa compulsivamente por temor a los gérmenes, como algunos de los que sufren TOC, solo para saltarse un día de trabajo. De hecho, suelen ser personas que aspiran poder pasar un día fuera de casa llevando a cabo sus labores de rutina, bien sea estudiar o trabajar, y solo que tengan éxito en esto ya es toda una satisfacción para ellos. Otras personas sí les creen, pero dan con frases genéricas como todo está bien, no es para tanto, o le piden al otro que intente relajarse, que si bien lo hacen con toda la buena intención, es más probable que los estén molestando más que ayudarlos. Si queremos ser de ayuda, los expertos recomiendan más bien preguntar a la persona qué se puede hacer por ella, ofrecerle compañía si la desea y darle ánimos. Por no obtener suficiente reconocimiento social ni científico y por su alto impacto en la población, expertos han definido los trastornos de ansiedad como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Quizás porque hoy en día nos proponemos hacer 1000 cosas al día. Tenemos ritmos de vida acelerados y hay un ideal de éxito bastante estricto en el mundo laboral. Seamos particularmente propensos a experimentar la ansiedad con mayor intensidad. Lo que sí me ha quedado claro es que para quien vive con uno de estos trastornos de manera aguda, la vida puede ser un infierno. Su día a día y sus relaciones afectivas se ven totalmente interrumpidas y el sentimiento de angustia e incomodidad los acompaña constantemente. En el documental It's Just Anxiety, Susan Polish-Schutz entrevista a varias personas que tienen alguno de esos trastornos y cuentan de manera realista cómo son sus vidas. Si bien estos testimonios me impactaron mucho, me parece un documental recomendable, pues hace énfasis en que existe un tratamiento. Gracias a terapias cognitivo-conductuales y a veces al uso de fármacos, es posible que una persona logre reducir o eliminar los síntomas de su ansiedad. En el mismo documental que mencioné, algunos logran resultados sorprendentes. Se trata de soluciones personalizadas, en las que el uso de medicamentos puede ser opcional o transitorio. Incluso la terapia, por lo que entiendo, es transitoria, porque la idea es que la persona tenga a mano nuevas herramientas para poder lidiar mejor con sus pensamientos y conductas. Lo que recomiendan los especialistas, en todo caso, es acudir a uno. Sé que no siempre es lo que queremos escuchar o incluso que no se cuenta con los recursos para pagar una terapia, pero es la mejor manera de cuidarse. A veces el personal sanitario tiende a prescribir un medicamento y ya, pero aseguran los expertos, solo el fármaco sin atención especializada no es la mejor solución, pues solo estaríamos atacando los síntomas, más no la causa que ha generado la ansiedad. Espero que de alguna manera sirva haber hablado de este tema y si has pasado por una situación similar o un conocido lo ha hecho, deja tu comentario si gustas. Puede que otras personas se identifiquen al leerte y decidan dar un paso para sentirse mejor. Y si te ha gustado este video, tenemos otros sobre psicología y salud mental que puedes ver en esta lista de aquí. Chao.